todas las maravillosas personas que me acompañan en oración y verbo. ¿Sabías que puedes conectar con cada fase de la luna? Hoy descubrirás por qué es tan importante entender cada fase lunar, y cómo puedes usarla a tu favor, con rituales simples y poderosos. Tu energía y la luna. Comencemos. La luna, ese satélite admirable que Dios puso para alumbrar nuestras noches, pasa por diferentes fases o etapas cada mes. Cada una tiene una energía natural que influye tanto en la Tierra como en nuestras emociones. Conocer estas fases no es misticismo, es comprender el orden perfecto del universo creado por Dios. Cada fase de la luna se ha convertido en un símbolo universal de energía y conexión espiritual. Las fases de la luna ocurren por la posición específica que tienen la luna, la Tierra y el Sol en el espacio. Este fenómeno visual se desarrolla en varias etapas, que son luna nueva, luna creciente, luna llena y luna menguante. Cada una refleja un momento natural y visible del ciclo lunar. Además de ellos, consideremos que entre estas fases, existe dos tipos de luna a la que se le llama gibosa, que son luna gibosa creciente, que ocurre entre el cuarto creciente y la luna llena donde la luz aumenta cada noche, y la luna gibosa menguante que sucede después de la luna llena y antes del cuarto menguante, donde la luz comienza a disminuir. Desde tiempos antiguos, su ciclo, desde luna nueva hasta luna llena y regreso, ha tenido un impacto considerable en la cultura, la tradición y la vida emocional de muchas civilizaciones. Su presencia es una constante natural que inspira reflexión, equilibrio y transformación. Culturas como la egipcia, la maya o la celta ya observaban la luna como una guía espiritual y energética. Sus fases no solo marcan el tiempo, también afectan la naturaleza, las mareas y nuestras propias emociones. Comprender la luna es reconectarte con un poder ancestral, y tú puedes aprovecharlo en tu vida cotidiana, con rituales alineados a su energía. Más allá del aspecto ritual o cultural, que se ha vuelto popular en años recientes, es evidente que la luna tiene un impacto considerable en la naturaleza y en la vida humana. Desde el ritmo de las mareas, hasta el ciclo emocional y físico de muchas personas, incluido el ciclo hormonal femenino según estudios pasados, su influencia es real y admirable. Por eso, conocer cada fase lunar y aplicar un ritual personal de gratitud en cada etapa, puede ser un acto espiritual y vital. A continuación, te presento cada fase de la luna junto con un ritual especial que puedes realizar en cada etapa, para conectar con su energía natural. Luna nueva. La luna nueva no se ve en el cielo, porque se alinea entre la Tierra y el Sol. Esa fase marca el inicio de un nuevo ciclo. Es perfecta para sembrar deseos, establecer intenciones, comenzar desde cero y activar tu energía interior para un nuevo mes de crecimiento personal y espiritual. Es ideal para comenzar proyectos, limpiar energías, para comenzar proyectos con fe, agradecer por nuevas oportunidades y buscar dirección espiritual. Ritual sugerido. Busca un lugar tranquilo. Si puedes, siéntate frente a una ventana donde puedas ver la luna o sentir su energía. Cierra los ojos y comienza a respirar profundo, lento y consciente. Con cada inhalación, visualiza cómo entra en ti su luz suave, clara y renovadora. Con cada exhalación, imagina cómo se desprenden de ti cargas, miedos, heridas, culpas o pensamientos que ya no deseas cargar. En ese estado de calma, recita las siguientes palabras sagradas, suavemente, con firmeza y con fe. Imagina que ya están escritos en tu corazón. Es momento de sembrar tus intenciones. Con el corazón abierto, sin limitaciones. La luna nueva susurra en silencio profundo.
Te envuelve con energía más allá de este mundo. Cree en lo que aún no puedes ver, en lo sutil, en lo eterno, en el renacer. Aunque todo parezca quieto y callado, el universo ya ha conspirado. La oscuridad no es el fin, ni el dolor. Es el espacio sagrado del Creador. Es donde germina la fe verdadera. La luz que vendrá, aunque no la veas. Tu alma, en secreto, empieza a crecer. Como flor oculta, lista para florecer. Siente la renovación en tu interior. Como un río suave, lleno de amor. Esta fase de luna nueva es tu gran oportunidad para soltar, sanar y abrazar la verdad. Confía, respira y deja que todo fluya, porque la luz pronto llegará. Luego, los siguientes minutos, úsalos para agradecer. Cuarto creciente. Verás la mitad derecha de la luna que está iluminada. Esta fase, conocida como cuarto creciente, simboliza crecimiento, acción, avance y decisión. Espiritualmente, representa el momento en que la luz comienza a vencer la sombra, invitándote a moverte hacia tus metas con intención clara y corazón abierto. Es ideal para tomar decisiones importantes, avanzar con propósito, firmar contratos de vida o trabajo, y continuar tu camino con actitud positiva y energía renovada. Ritual sugerido. Busca un lugar tranquilo, o si puedes, siéntate frente a una ventana donde puedas ver la luna, o sentir su energía. Cierra los ojos, y comienza a respirar profundo, lento y consciente. Recuerda. Con cada inhalación, visualiza cómo entra en ti, su luz suave, clara y renovadora. Con cada exhalación, imagina cómo se desprenden de ti, cargas, miedos, heridas, culpas o pensamientos que ya no deseas cargar. Ahora, en tu mente, trae todo lo que deseas dejar atrás. Nómbralo en silencio. Luego medita en lo siguiente. Toma acción, no esperes más. El alma florece cuando sabe avanzar. Es hora de crecer, de abrirte al camino. La luna creciente ya marca tu destino. Ella guía suave cada uno de tus pasos, iluminando dudas, despejando fracasos. Visualiza tus metas con el alma despierta, pues toda intención bien sembrada se concreta. Nada detiene a un corazón con fe, ni el miedo, ni el tiempo, ni el porqué. Tú puedes lograrlo, lo dice tu interior, cuando actúas con fuego, esperanza y amor. Cada día es la semilla del poder infinito. Una oportunidad para iluminar tu camino. Enciende tu fuerza, tu luz creadora. La vida responde a quien no la ignora. Sigue el ritmo del universo sin temor. Baila con la luna, con pasión y honor. El crecimiento es parte de tu misión. Una danza divina en constante expansión. Actúa con confianza y gratitud viva, pues quien agradece, el alma activa. La luna te impulsa, la fe te sostiene, y tu espíritu es lo que realmente tienes. Siente que esa luz lunar no solo te ilumina por fuera, sino también por dentro. Luego, los siguientes minutos, úsalos para agradecer. Ahora bien, cuando llega la fase gibosa creciente, la luna se ve más llena, pero aún no está completa. Esta etapa representa crecimiento, expansión y preparación espiritual y emocional para culminar proyectos. Su energía te invita a observar con claridad, a refinar tu camino y a pulir cada detalle antes de llegar a la manifestación total.
Es un momento sagrado de conciencia y enfoque, para hacer una selección consciente y priorizar lo esencial. Ya puedes reconocer qué metas son viables y cuáles es mejor dejar atrás. Aquí es donde el alma aprende a soltar con sabiduría lo que no contribuye al propósito. Es tiempo de hacer una selección consciente, elevar tu vibración y priorizar lo esencial. Pregúntate: ¿estoy alineado con mi verdadero propósito? Usa este periodo para meditar, agradecer lo avanzado y visualizar tu próximo paso con fe, intención y luz. Luna llena. Verás la luna completamente iluminada. Simboliza manifestación, plenitud, poder, máxima energía. Es el momento ideal para la culminación de proyectos, para agradecer, manifestar, conectar con lo divino. Ritual sugerido. Busca ese lugar tranquilo que ya tienes identificado, u otro lugar tranquilo. Si puedes, siéntate frente a una ventana donde puedas ver la luna o sentir su energía. Cierra los ojos y comienza a respirar profundo, lento y consciente. Recuerda: con cada inhalación, visualiza cómo entra en ti su luz suave, clara y renovadora. Con cada exhalación, imagina cómo se desprenden de ti cargas, miedos, heridas, culpas o pensamientos que ya no deseas cargar. Visualiza cómo la luna penetra en tu mente, tu corazón y en tu alma. Ahora, medita en lo siguiente. Estás en tu máximo esplendor, como flor que se abre sin temor. La luna llena ilumina tu alma, con su luz suave, profunda y en calma. Todo lo sembrado empieza a dar fruto. Cada esfuerzo, cada paso absoluto. Agradece por lo que ya es real, pues lo visible nace de lo espiritual. Recibe con gozo lo que el cielo te da, sin prisa, sin dudas, sin mirar atrás. El universo escucha tu corazón y responde con amor, sin condición. El baño de luz lunar en todo tu ser te limpia, te eleva, te deja renacer. Bendiciones fluyen sin resistencia, porque ahora eres pura presencia. Eres un canal de abundancia y fe, un puente entre lo divino y tu ser. Siente el poder de la plenitud viva. La gratitud es la llave que activa. Estás exactamente donde debes estar. Ni antes, ni después, justo para brillar. Confía en tu ritmo, en tu evolución. La luna te abraza como una celebración. Visualiza cómo la luna va disolviendo todo lo que ya no vibra contigo, te alinea con su luz, y cómo el universo se expande en ti. Luego, los siguientes minutos, úsalos para agradecer. Cuarto menguante. Verás que la mitad izquierda de la luna está iluminada. Esta fase, conocida como cuarto menguante, representa liberación, cierre y limpieza espiritual. Es el momento perfecto para soltar lo que ya no necesitas, emociones bloqueadas, pensamientos repetitivos, relaciones desgastadas o hábitos que drenan tu energía. Aquí, la luna te invita a hacer espacio interior para lo nuevo. Perdonar, sanar y cerrar ciclos. No es debilidad, es evolución. Durante esta fase, tu alma tiene la oportunidad de renovarse desde adentro. Las nuevas ideas comienzan a llegar en calma, así que es ideal para aterrizar tus pensamientos, ordenar emociones y planificar con intención. Ritual sugerido. Busca ese lugar tranquilo que ya previamente has identificado, u otro lugar tranquilo. Si puedes, siéntate frente a una ventana donde puedas ver la luna o sentir su energía.
Cierra los ojos y comienza a respirar profundo, lento y consciente. Recuerda, con cada inhalación, visualiza cómo entra en ti su luz suave, clara y renovadora. Con cada exhalación, imagina cómo se desprenden de ti cargas, miedos, heridas, culpas o pensamientos que ya no deseas cargar. Ahora, medita en todo lo que deseas dejar atrás: miedos, culpas, heridas, patrones negativos. Siente cómo tu alma se aligera, observa cómo uno a uno de estos pensamientos o emociones se retiran, como si fueran hojas secas llevadas por el viento, y siente cómo el universo las recoge con amor. No luches. Solo suelta. Luego medita en lo siguiente. Suelta lo que ya no necesitas. Como hoja al viento que se despide en calma. Perdona, no por ellos, sino por ti. Por la paz que anhela tu alma. Libérate del peso del pasado. Esa sombra que ya no tiene poder. La luna menguante te limpia por dentro. Te invita a soltar, a renacer. Deshazte de la carga emocional. Del rencor, del miedo, de la confusión. Respira profundo, siente tu verdad. La sanación comienza con intención. Confía en el vacío como preparación, pues en el silencio germina lo sagrado. Deja espacio para lo nuevo y puro. Tu alma pide un cielo más claro. El desapego no es pérdida, es evolución. Es decirle sí a tu transformación. La luna te ayuda a cerrar con amor, a sanar memorias, a soltar el dolor. Tu alma merece descanso, merece luz, merece renovación. Hoy decides liberarte con fe y abrirte al milagro de la creación. Luego, con respeto y conciencia, repite con tu mente: libero, limpio y me abro a la luz de lo nuevo. Luego, los siguientes minutos, úsalos para agradecer. Durante la luna gibosa menguante, sigue reflexionando cada día para soltar lo que no sirve y hacer limpieza espiritual. Aquí la luna sigue brillante, pero comienza a reducir su luz. Cada fase lunar nos recuerda que la vida tiene ciclos de siembra, crecimiento, plenitud y liberación. Así como la luna, tú también puedes renovarte, soltar lo que no te sirve y manifestar lo que tu alma desea. Todo tiene su tiempo bajo la luna. Nada se adelanta, nada se atrasa. Cada fase llega con su propio regalo, con su propia lección. La luna cambia, y tú también. Así como ella se oculta y luego brilla, tú también tienes momentos de sombra y momentos de luz. Cada fase es una oportunidad para crecer. Hay días para sembrar, otros para soltar, y otros simplemente para descansar y observar. Bendice cada ciclo. Acepta el proceso. No te resistas a lo que tu alma necesita vivir. Todo tiene un propósito mayor que quizá hoy no ves, pero tu espíritu sí reconoce. Así es que, fluye con la luna. Deja que sus ritmos guíen tu respiración, tus decisiones, tu corazón. La luz siempre regresa, y aunque no la veas, siempre está en camino. Y tu alma sigue el ritmo del cielo. La luna no solo alumbra el cielo, alumbra tu verdad, tu poder y tu propósito. No estás perdido, estás en evolución. Cada emoción, cada silencio, cada paso, forman parte de tu transformación espiritual. Honra tu camino espiritual. Eres único, sagrado, guiado. Confía en el ciclo lunar. Porque estás en armonía con el universo,
y el universo está en ti. Espero te haya gustado mucho el video. Si fue así, regálame un me gusta y suscríbete para que formes parte de este canal y no te pierdas el próximo video que tengo preparado para ti en Oración y Verbo. Gracias y hasta el próximo video.